Hola familia, bienvenidos a Monte Sión en casa. Es un gusto para mí saludarlos y darles la bienvenida este miércoles por la tarde. Qué bueno que se están conectando para escuchar la palabra de Dios, para finalizar con esta serie que comenzamos hace 4 semanas, que es la voluntad de Dios. Qué bueno que están conectados. Les voy a pedir por favor que compartan esta transmisión con sus contactos familiares, amigos y todas las personas que conozcan, porque es responsabilidad de nosotros y trabajo de nosotros compartir la palabra de Dios a todas las personas. Entonces, por favor, pégalo en tu muro, mándalo por WhatsApp y así vamos a estar haciendo más de lo que Dios nos ha pedido. Antes de comenzar el mensaje del día de hoy, te voy a pedir por favor que me acompañes honrando la palabra de Dios. Juan 14:23 dice: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Ahora te voy a pedir por favor que repitas después de mí: Padre, yo te amo. El día de hoy voy a demostrar que te amo poniendo atención a tu palabra, guardándola en mi corazón y llevándola a la práctica. Yo sé, Padre, que si tu Espíritu Santo me ayuda a poner en práctica lo que me enseñas, y si yo soy responsable y disciplinado para poner en práctica lo que me pides, yo sé, Señor, que tus promesas se van a hacer una realidad en mi vida. El día de hoy mi vida es transformada por tu hermosa palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Pues hoy, como les decía, terminamos con la serie La Voluntad de Dios. Hace 4 semanas iniciamos con esta serie. Y quiero comentarles un poco de lo que hemos visto, de lo que vimos en esta serie. La primera semana veíamos parte de la naturaleza de la voluntad de Dios. Veíamos que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Sí, aunque te guste o aunque no te guste, aunque te duela o aunque no te duela, aunque estés de acuerdo o no estés de acuerdo, aunque la sociedad diga lo contrario, aunque el mundo parezca que no va caminando de acuerdo a la voluntad de Dios, quiero recordarte que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta para ti y para mí. Eso significa que aunque no la entendamos, aunque no nos guste, aunque no estemos de acuerdo, es lo mejor para nosotros. Veíamos también que nuestro Padre Celestial tiene planes para lo bueno y no para lo malo, para que tengamos un futuro y una esperanza. Tenemos un Dios planificador que ha dado planes, ha establecido planes, proyectos en tu vida y en la mía desde antes de que tú y yo naciéramos. Y tenemos un Dios planificador. También veíamos las 8 maneras en las que tú y yo podemos descubrir la voluntad de Dios. Veíamos que la palabra de Dios está llena de la voluntad de Dios. El consejo de nuestros pastores y de nuestros líderes, la conciencia también nos ayuda a descubrir la voluntad de Dios. La oración nos ayuda a descubrir la voluntad de Dios. También algo que nos ayuda es el sentido común. Y para todos los que a lo mejor se conectan este miércoles y no saben de lo que estoy hablando, los voy a invitar a que vayan al canal de Monte Sión de YouTube. Y ahí pueden ver la serie desde el principio y van a saber lo que estoy platicando. Y se van a poder llevar la serie completa, la enseñanza completa, porque todo esto es preparado para 4 semanas. Si tú te conectas solamente un miércoles, quizá no quede no quedes tan lleno en tu comprensión, o a lo mejor no te llevas todo lo que se pensó, pero si tú ves las 4 semanas, si tú ves desde el principio esta serie de la voluntad de Dios, vas a entender todo el mensaje que Dios quiere hablarte. Y el día de hoy vamos a hablar de los 8 factores que obstruyen el que tú y yo podamos conocer la voluntad de Dios. La semana pasada vimos 8 factores que nos ayudan. Esta semana vamos a ver 8 factores que obstruyen el que tú y yo conozcamos la voluntad de Dios, por lo tanto, que podamos vivir su voluntad. Pero antes de ver esos 8 factores, yo quiero decirte lo que vimos la semana pasada. Quiero decirte algo importante de la semana pasada. Dios está comprometido con todo su plan. Y eso es algo importante. Dios está comprometido con todo su plan. Él sigue hablándonos, Él sigue mostrándonos su voluntad. Él está tan comprometido con tu futuro que Él todos los días te habla. Él está comprometido con todo su plan. Y eso incluye
el mostrarte sus planes y el decirte cómo o qué pasos tomar para que esos planes se hagan una realidad en tu vida. Entonces, ¿por qué si Dios está tan comprometido con todo su plan, a veces no lo escuchamos? ¿Por qué si Dios continuamente y todos los días está hablándonos y está dirigiéndonos de acuerdo a su voluntad? ¿Por qué en muchas ocasiones tú y yo no logramos escucharlo, nos confundimos y quizá tomamos otra dirección? ¿Sabes por qué? Por los 8 factores que vamos a ver ahorita. Porque muchas veces nosotros estamos en otro canal. Estamos pensando otras cosas, estamos deseando otras cosas y eso bloquea el que tú y yo podamos descubrir la voluntad de Dios y vivir la voluntad de Dios. Pero también veíamos la semana pasada Proverbios 28:5, dice, los que buscan al Señor lo entienden todo. Los que buscan al Señor lo entienden todo. Entonces, si nosotros somos personas que no entendemos lo que nos está sucediendo, que no entendemos qué decisión tomar, que no entendemos la voluntad que Dios está tratando de mostrarnos en alguna circunstancia, en algún momento difícil, si tú y yo no lo entendemos, entonces hay que poner atención a lo que viene al principio de este versículo, que dice los que buscan al Señor. Quizá cuando tú te enfrentas a momentos difíciles, a circunstancias adversas, en la toma de decisiones, quizá tú lo primero que haces no es buscar al Señor. Quizá primero buscas tu criterio, el criterio de tu familia, el criterio de la sociedad, el criterio que te enseñaron en la escuela, el criterio que te enseñó la vida. A lo mejor eso es a lo primero que corremos y no estamos yendo a buscar al Señor, por lo tanto no entendemos lo que está sucediendo, nos sentimos confundidos, no conocemos y no entendemos la voluntad de Dios y eso como resultado lleva a que tú y yo no podamos vivir la voluntad de Dios para nuestras vidas y nos damos de topes y luego le andamos reclamando a Dios que por qué nos va como nos va cuando realmente tú y yo fuimos los responsables de no buscarlo a Él en primer lugar. Pero si tú y yo buscamos al Señor, lo vamos a entender todo. Entonces, ¿cuáles son esos factores? ¿Cuáles son esos 8 factores o formas que bloquean el poder conocer su voluntad? Y esto es algo muy importante porque seguramente tú te puedes identificar con algunas de estas formas o factores. Y el día de hoy es un día en el que tú tienes que eliminarlo para poder vivir su voluntad. Y el número 1 es mi voluntad propia. Uno de los factores que obstruye el que tú puedas conocer y vivir la voluntad de Dios, y yo creo que este es como de los más importantes, es la voluntad propia, lo que yo deseo, lo que yo considero lo mejor, mis propios deseos, mis propios criterios, y hacemos a un lado lo que Dios piensa, los planes de Dios, el criterio de Dios. Entonces, esto es una de las cosas con las que la mayoría de las personas batallamos. A la hora de tomar decisiones, a la hora de enfrentar problemas, muchas veces consideramos más lo que nosotros estamos creyendo como mejor que lo que Dios pide. Y muchas veces Dios pide cosas a nuestra vida, demanda cosas y tú y yo no le creemos y preferimos nuestra voluntad. Quiero que me acompañes a leer. Esto es 1 de Juan 2 del 15 al 17 y dice: no amen al mundo ni a las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y luego ponle atención, dice, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, eso habla de deseos, la pasión de los ojos, eso también habla de deseos, y la arrogancia de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Entonces, hay ocasiones en las que tú y yo estamos buscando precisamente eso. La pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida. Y buscamos eso, ¿por qué? Porque el mundo nos lleva a buscar y a desear eso. Y recordemos lo que dice Romanos, dice que no nos amoldemos al mundo y a la cultura, mejor vamos a transformarnos al modo, a la forma de Dios y así vamos a poder descubrir su buena, agradable y perfecta voluntad. Y aquí dice: todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Pero sigue diciendo, y el mundo pasa, y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios es la persona que ignora las pasiones de la carne, de los ojos y lo del mundo.
El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces hay una lucha muy fuerte entre lo que Dios desea que hagamos y lo que el mundo nos invita a buscar. Y es una lucha muy grande que peleamos todos los días. ¿Cuál es el problema? Que la mayoría de las veces nos sentimos más inclinados a lo que el mundo está demandando y exigiendo. ¿Por qué? Porque todo el mundo lo hace. ¿Por qué? Porque si todo el mundo lo hace, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Los cristianos son unos aburridos. Quizá Dios lo que me está pidiendo, quizá Dios lo que me está demandando no se aplica para mi vida. Voy a buscar lo que a mí me gusta, voy a buscar los deseos de mi carne, los deseos de mis ojos, los placeres de la vida. Entonces, el primer factor, la primera forma que bloquea conocer la voluntad de Dios y poder vivirla es nuestra propia voluntad. Y yo te voy a pedir un favor desde ahorita que estamos comenzando con este mensaje. No creas que tu voluntad es mejor que la voluntad de Dios y que tus planes son mejores que los planes de Dios. Incluso hay un versículo famoso ahí en la Biblia que dice: mis planes son mucho mayores que los de ustedes. No se confundan y no crean que ustedes se las saben todas. Pónganme atención a mí y van a descubrir la verdadera vida. Van a descubrir lo realmente importante. Van a descubrir cómo me gustaría que ustedes vivieran en plenitud, en bendición. Los que hacen la voluntad de Dios van a permanecer para siempre. Los que siguen las pasiones de la carne, de los ojos y de la vida, del mundo, no van a permanecer para siempre. Y aquí veíamos que todo eso pasa, el mundo pasa y también sus pasiones. Pero los que hacemos la voluntad de Dios permanecemos para siempre. Enfócate en la voluntad de Dios. Número 2. La influencia de las demás personas. La influencia de las demás personas también obstruye el que tú puedas conocer la voluntad de Dios y vivirla. Y quiero que pongas atención en estos primeros dos que llevamos, porque la semana pasada yo les decía, las primeras dos formas de conocer la voluntad de Dios es a través de su palabra. Ahí viene su voluntad, que muchas veces como que nos cuesta seguirla porque choca con nuestra voluntad. Y la otra es el consejo de nuestros pastores y nuestros líderes. Y aquí yo les estoy diciendo, cuidado con la influencia de las demás personas. Sí, pero nuestros líderes y pastores tienen la autoridad de parte de Dios. Tienen el cuidado y nos cubren. Nosotros tenemos cobertura de parte de ellos. Es muy diferente ir a pedir un consejo a nuestro líder y a nuestro pastor a ir a pedir un consejo a mi amigo o a mi amiga que no tiene ni siquiera una vida espiritual formada. Es muy diferente nosotros ir a pedir un consejo a nuestros líderes a ir a pedir consejo a quizá personas que ni siquiera están considerando la voluntad de Dios. Entonces ten cuidado con la influencia de las demás personas. Fíjate lo que dice Jeremías 17:5. Esto dice el Señor: malditos son los que ponen su confianza en simples seres humanos, que se apoyan en la fuerza humana y apartan el corazón del Señor. Malditos son. Y no significa que Dios maldice y que dice, si tú pones tu confianza en los hombres, yo te voy a maldecir. No. Significa que tú y yo le damos la espalda a lo que Dios tiene para nosotros. Entonces, lejos de recibir sus bendiciones, vamos a estar peleando solos contra el mundo, contra las dificultades. Malditos son los que ponen su confianza en simples seres humanos. Y yo quiero que notes aquí, yo veo esto como un proceso. Número 1, tú empiezas a confiar en los hombres. Número 2, te empiezas a apoyar en la fuerza de los hombres, en los consejos de los hombres, en la capacidad que los hombres te dicen, y al final de cuentas tú apartas tu corazón del Señor. Es un proceso. A lo mejor no pasa rápido que tú apartas el corazón del Señor, pero sí estar escuchando consejos de personas que ni siquiera consideran a Dios, como Padre, como Señor. Eso te va a llevar que al final de cuentas tú vas a darle la espalda al Señor. Y eso no te permite conocer su voluntad y no te permite vivir su voluntad. Malditos son los que ponen su confianza. Entonces yo te quiero preguntar, ¿quieres las bendiciones de parte de Dios? ¿A quién estás escuchando? ¿Quién estás permitiendo que influencie tu vida?
Y en este punto es un punto muy bueno para empezar a tomar decisiones importantes. Quizá no te convenga juntarte con cierto tipo de personas, quizá te conviene más juntarte con otro tipo de personas que van a hablar el mismo idioma, que van a hablar de Dios, que van a aconsejarte, que claro que van a vivir sus vidas, tienen su trabajo, tienen su familia. No significa que somos aburridos. La verdad, ser cristianos es de lo más divertido, pero no sé por qué hemos creído que vivir de esa manera es aburrido. Júntate con personas que estás seguro que van a sumar tu vida y que no van a restar tu vida. Porque lo que te aconsejen y de la manera que te influencien va a determinar el que tú conozcas la voluntad de Dios o que no la conozcas. Y al final de cuentas va a determinar el que tú vivas la voluntad de Dios o que no la vivas. Pon mucha atención la influencia que estás recibiendo de otras personas. Número 3, rechazar los principios de Dios. Híjole, y esta es una muy fuerte. Rechazar los principios de Dios. Eso significa que llegó un momento en que conocimos su voluntad y preferimos no seguirla. Dijimos, ¿sabes qué? No, eso que tú tienes para mí, no lo necesito. Esto trae muchas dificultades para volver a escuchar algo de parte de Dios. Cuando tú y yo rechazamos los principios de Dios, cuando tú y yo rechazamos la voluntad de Dios en cualquier área de nuestra vida, eso va a hacer que la siguiente vez que necesitemos dirección, se nos dificulte escuchar más a Dios. Entonces, yo sé que muchas veces cuesta trabajo creerle a Dios. Yo sé que muchas veces cuesta trabajo creer que eso que nos está pidiendo Dios sea lo mejor. Cuesta trabajo, claro. Pregúntale a todos los personajes de la Biblia y ellos te van a decir, me costó muchísimo trabajo, pero seguí lo que Dios me dijo y te puedo asegurar que fue lo mejor que pude hacer. Lo que Él dice es lo mejor. Cuesta trabajo, pero confía en Dios. Tenemos un Dios de promesas, un Dios fiel, un Dios real, que lo que dice lo cumple y los planes que tiene para nosotros son mucho mejores. Primera de Tesalonicenses 4, del 7 al 8 dice, Dios nos ha llamado, y esto habla de su voluntad, Dios nos ha llamado a vivir vidas santas. Ya estableció su voluntad. Dios nos ha llamado a vivir vidas santas, no impuras. Por lo tanto, todo el que se niega a vivir o el que rechaza esa forma de vida, de acuerdo con estas reglas, no desobedece enseñanzas humanas, sino que rechaza a Dios, quien les da el Espíritu Santo. Estamos rechazando a Dios cuando rechazamos principios de Dios. No estamos rechazando al pastor que nos está predicando, no estamos rechazando la Biblia, no estamos rechazando una enseñanza antigua, estamos rechazando a Dios y le estamos dando la espalda a Dios. Entonces, todo el que se niega a vivir de acuerdo con estas reglas está rechazando a Dios. Y yo quiero que te pongas a pensar, ¿es Dios el que está tan interesado en que tu vida sea una vida que fructifique, que abunde en bendiciones? Es Él, no es lo contrario. Si tú estás interesado en que tu vida sea una vida llena de bendiciones, créeme que Dios está más interesado en que vivas esa vida. Pero entonces, ¿por qué rechazamos tanta enseñanza, tantos principios de parte de Dios? Diezmo, perdonar a otras personas, amar al prójimo, bendecir a nuestros enemigos, amar a las personas que no nos aman, confesar nuestros pecados, arrepentirnos de pecados. Hay tantas cosas que Dios nos dice, me gustaría que vivieran de esta manera. Ya no seas envidioso, ya no codicies, ya no veas a esas mujeres porque estás casado. Muchas cosas. Y cuando tú y yo rechazamos eso, estamos bloqueando el poder conocer la voluntad de Dios y no vamos a vivir las promesas que Él tiene para nosotros. Entonces, la tercera es rechazar los principios de Dios. Yo te recomiendo que no lo vuelvas a hacer. Yo te recomiendo que por más sencilla, por más loca, por más impresionante y grande que sea una indicación de Dios, síguela. Porque lo que Él promete después de obedecer eso, se va a hacer una realidad. Pero si tú y yo lo rechazamos, la promesa nunca va a llegar. Otro factor, número 4, incredulidad. Hay personas que rechazan, como ahorita veíamos, pero hay personas que no creen. No creo lo que me está diciendo ahí. No creo.
Y quiero que me acompañes a Deuteronomio 1, versículo del 32 al 35. Dice: aún después de todo lo que Dios hizo, está hablando Moisés, aún después de todo lo que Dios hizo con ustedes, el pueblo de Dios, todos los milagros, abrir el mar, la columna de fuego, la comida en el desierto, el agua donde no había agua, matar al ejército de los egipcios, todo lo que Dios ha hecho por ustedes. Dice, ustedes se negaron a confiar en el Señor su Dios, quien va delante de ustedes, buscando los mejores lugares para que acampen y guiándolos de noche con una columna de fuego y de día con una columna de nube. Cuando el Señor oyó que se quejaron, porque cuando tú y yo somos incrédulos, y después de la incredulidad viene el rechazo de lo que Él tiene para nosotros, después nos quejamos porque la vida no va como Dios estaba diciendo que iba a ir, pero es nuestra culpa porque no creímos, porque rechazamos. Y al final nos quejamos. Entonces cuando el Señor oyó que se quejaban, se enojó mucho y entonces juró solemnemente: ninguno de esta generación perversa vivirá para poder ver la buena tierra que juré dar a sus antepasados. Entonces aquí ponle mucha atención a lo que está diciendo aquí. Yo di unas promesas. Yo dicté mi voluntad. Quiero entregarles esta tierra. Tengo un futuro y una esperanza mucho mejor para todos ustedes. Pero ustedes, a pesar de que yo los guío, a pesar de que yo los cuido, a pesar de que han visto milagros, a pesar de que yo me he mostrado a ustedes de una manera impresionante, a pesar de que no les ha faltado nada, ustedes decidieron no creerme, rechazarme y al final se quejaron. ¿Cuántas veces hemos hecho eso? ¿Cuántas veces hemos escuchado una indicación de Dios y no la creemos? No la obedecemos y al final no obtenemos los resultados que Dios había prometido. Por lo tanto, nos quejamos con Dios. Es una realidad que a mí me ha pasado y que yo estoy seguro que a ti también te ha pasado. Muchas veces nos quejamos. Vamos con Dios y le decimos: es que tú me prometiste, es que tú decías que esto iba a suceder en mi vida y no está sucediendo nada. Pero si analizamos nuestra vida, quizá vayamos a encontrar que en un punto donde Dios nos mostró su voluntad, dijimos: yo decido no creer eso, yo decido creer lo que yo quiero creer. Y eso me llevó a rechazar lo que tú tenías para mí. Entonces el cuarto punto es la incredulidad. Tengamos mucho cuidado con la incredulidad. Con esto de incredulidad es con lo que la mayoría de la gente batalla. Y yo sé que es difícil. Yo sé que es difícil creer todo lo que Dios tiene para nosotros. Pero tenemos que hacerlo. Pregúntale a Abraham. Pregúntale a Moisés. Pregúntale a José. Pregúntale a David. A todos los personajes de la Biblia. Pregúntale a todas las personas que tienen una vida con Dios. Si ha sido fácil creerle y te van a decir que no, pero la mejor decisión que podemos tomar es decir: yo creo eso aunque no me guste, yo creo eso aunque no lo entienda, yo creo eso aunque no me convenga, aunque yo crea que no me convenga. Y yo estoy seguro que los resultados que vas a tener son los que Dios promete en su palabra. Pero no rechacemos y no seamos incrédulos a la voluntad de Dios y a los principios que Dios tiene para nosotros. Número 5, indignidad o culpa. El sentimiento de indignidad o de culpa no nos permite conocer la voluntad de Dios, simplemente porque cuando tú y yo nos sentimos indignos o culpables y tenemos una carga en nosotros y creemos que Dios está enojado con nosotros y creemos que cómo nos va a aceptar con tantas metidas de pata que hemos tenido a lo largo de nuestra vida, nos sentimos así, indignos y culpables. Entonces, como nos sentimos indignos y culpables, no vamos a Dios, no vamos al Señor. Y como no vamos al Señor, no entendemos lo que Él tiene para nosotros, no conocemos la voluntad que tiene para nosotros. El sentimiento de culpa no te permite conocer los planes y la voluntad que Dios tiene para ti y vives atorado en tu tormento, vives apachurrado por la condenación del diablo porque todos los días te recuerda que eres una persona sucia, equivocada y que no puedes recibir el perdón de nada. Si tú eres una persona que se siente indigna de ponerse frente a la presencia de Dios, si tú eres una persona que se siente culpable y no puede acercarse al trono de la gracia,
donde encontramos oportuno socorro, misericordia. Entonces te voy a pedir que elimines la culpa y la indignidad. Y fíjate lo que dice Primera de Juan 3, 21 al 22. Queridos amigos, si no nos sentimos culpables, ponle mucha atención, si no nos sentimos culpables, podemos acercarnos a Dios con plena confianza. Y si nos acercamos a Dios con plena confianza, porque no nos sentimos culpables, recibiremos de Él todo lo que pidamos porque lo obedecemos y hacemos las cosas que le agradan. Entonces quiero que pongas atención en este versículo. Dice que si tú y yo nos sentimos culpables, no vamos a tener la confianza de acercarnos a Dios. Por lo tanto, no vamos a hacer lo que a Él le agrada, no vamos a poder obedecer porque no conocemos lo que a Él le agrada y no vamos a obedecerlo. Y al final de cuentas no vamos a recibir lo que le estamos pidiendo, no vamos a recibir ya nada de Él y es un obstáculo que no nos permite conocer su voluntad y que no nos permite vivir su voluntad. Quiero decirte algo, la sangre de Cristo te limpia de todo pecado, la sangre de Cristo te limpia de toda mala decisión, de toda maldad que haya en tu corazón. Si tú confiesas tu pecado, si tú vas a la presencia de Dios y le dices, yo me arrepiento, te confieso lo que yo he hecho, límpiame con tu sangre, yo estoy seguro que ese sentimiento de indignidad y de culpabilidad se va a quitar. Y tú vas a ser libre para acercarte a la presencia de Dios. Vas a conocer su voluntad, vas a poder vivir de la manera que Él agrada, vas a poder obedecerlo. Y de esa manera vas a poder conocer más y más y más lo que Él está esperando que hagas. La indignidad y la culpa no nos permite conocer lo que Él desea para nosotros y no nos permite vivir su voluntad. Número 6, no tener tiempo, estar ocupados. Estar ocupados es uno de los factores más importantes para no conocer la voluntad de Dios. ¿Cuántos de nosotros estamos tan ocupados que no podemos brindarle a Dios 5 minutos de nuestro día? Que no podemos brindarle a Dios 10 minutos para leer su voluntad en su palabra. ¿Cuántos de nosotros estamos tan ocupados que no podemos venir a la iglesia? Y decimos, no, es que el trabajo es más importante, mi negocio es más importante, mi familia es más importante. ¿Cuántos de nosotros vivimos de esa manera? El estar ocupados no permite que conozcas la voluntad de Dios. ¿Cuál es el resultado? Que no vivas las promesas de Dios porque no conoces lo que te está pidiendo. Hay un pasaje en la Biblia muy, muy importante que nos habla precisamente de esto, que es Lucas 14, empezando del versículo 15. Y ahí el Señor Jesús cuenta una parábola de la fiesta, así se llama, en donde Él precisamente está hablando de esto, de no tener tiempo para Dios, por lo tanto no conocemos la voluntad de Dios, por lo tanto no vamos a gozar la voluntad de Dios, no vamos a gozar sus bendiciones, sus promesas. Y el Señor Jesús les dice a las personas que lo estaban escuchando en Lucas 14, había un señor muy importante que organizó una fiesta y en esa fiesta tenía sus invitados, entonces los invitó y les dijo, por favor vengan, voy a hacer un gran banquete. Y el Señor Jesús les decía, de esa manera es el reino de los cielos. Y cuando el Señor Jesús pone estos ejemplos, lo que quiere que veamos es que el reino de los cielos es igual y tú y yo tenemos que verlo de esa manera, que se maneja de la misma forma. Entonces organizó una fiesta el Señor, un gran banquete, tuvo sus invitados, pero sus invitados empezaron a poner excusas para no ir a esa fiesta. Uno dijo, Señor, me acabo de casar, permíteme ir a la boda a disfrutar de mi esposa. El otro dijo, Señor, acabo de comprar unos bueyes y quiero ver cómo están. Y el otro le dijo, Señor, acabo de comprar una tierra, quiero ver mi tierra, quiero ver cómo la voy a trabajar. Entonces el Señor Jesús dijo que el señor que organizó la fiesta, al escuchar esas excusas, se enojó tanto que le dijo a sus sirvientes, inviten a todas las demás personas. No importa si eran mis invitados principales, no inviten ya a todas las demás personas, pero mis primeros invitados no van a poder venir a mi fiesta porque tenían tantas excusas, no tenían tiempo, estaban tan ocupados. Y esto es un reflejo de las promesas de Dios para nuestra vida. Las personas que están tan ocupadas en su día a día, en su trabajo, en sus quehaceres y no le dan tiempo a Dios, no van a vivir una promesa que Dios tiene para nosotros, que es la mejor, que es pasar la eternidad con Él.
Porque en este pequeño tiempo, en estos 70, 80 años que vivimos en el mundo, no le dedicamos tiempo a Él, sino que preferimos dedicarnos a nosotros y no ponerle atención a Él. Y el Señor Jesús lo que nos está explicando aquí es esto, Lucas 14, del 15 al 24. Estar ocupados no les permite darse cuenta de la voluntad de Dios y al final no la disfrutaron. Ninguna de esas personas, el recién casado, el que compró unos bueyes y el que compró una tierra, ninguno podía reconocer la voluntad de Dios. Porque estaban tan ocupados en sus cosas. Ninguno pudo identificar, es una fiesta importante. Dios o el Señor tiene prisa por este banquete. Está organizándolo para nosotros. Tenemos que ir a esa fiesta. Que es justo lo que está pasando en este momento. Dios tiene prisa. El Señor Jesús ya va a venir por nosotros. Va a venir por su iglesia. Nos está invitando a un banquete, a una boda, a las bodas del Cordero. Pero las personas que están ocupadas y no tienen tiempo no se dan cuenta de esa voluntad y al final de cuentas no van a poder disfrutar de la fiesta. ¿Qué tan ocupado estás? Quiero preguntarte, ¿qué tan ocupado estás? ¿No tienes tiempo para Dios? ¿No tienes tiempo para lo verdaderamente importante? Y no significa que tengas que estar todos los días en la iglesia. Lo que significa es que tienes que dar de tu tiempo, porque al final de cuentas tu tiempo es tu vida, dar de tu tiempo a Dios, a la oración, a la lectura bíblica. Cultiva tu relación con Dios, que eso es lo importante, y ahí te vas a dar cuenta de su voluntad, de la urgencia de su voluntad, y te vas a dar cuenta que a lo que le estás poniendo atención, a lo que le estás dedicando tiempo, realmente no es lo más importante. Es la manera que tú y yo descubrimos la voluntad de Dios cuando le ponemos atención a Él. Pero el trabajo, los negocios, la familia, nuestros hobbies, muchas veces no nos dejan eso, no nos dejan darnos cuenta de su voluntad. Es muy peligroso. Número 7. Estar enojados en contra de Dios. Híjole. Estar enojados en contra de Dios. Hay muchas maneras en las que tú y yo, o por muchas maneras tú y yo pudiéramos estar enojados con Dios. Muchas personas se enojan con Dios porque se murió algún familiar, porque la vida no va como esperaban, porque circunstancias difíciles suceden. Muchas personas se enojan con Dios simplemente porque lo que le piden no se los da y las personas que se enojan con Dios están bloqueando conocer su voluntad, no van a vivir las promesas de parte de Dios. Y quiero ponerte aquí unos versículos que seguramente tú has conocido esta historia, la historia de Jonás. A Jonás, que era un profeta, Dios le mostró su voluntad y le dijo: quiero que vayas a este lugar que se llama Nínive y les compartas de mí y que se arrepientan, porque yo soy un Dios que le gusta vivir de una manera santa y que le gusta a la gente que sigue sus caminos, y yo quiero que tú vayas y les hables de arrepentimiento. Y total, Jonás no quería hablarles a ellos porque eran personas malas y no se merecen tu misericordia. Y Señor, ¿cómo se te ocurre enviarme a ese lugar? No entiendo tu voluntad. Total, al final de cuentas, ¿se acuerdan que se sube a un barco y una tormenta se desata? Él se da cuenta que es por su culpa. Si no conoces esta historia, que yo sé que la mayoría la conocen, te invito a que vayas al libro de Jonás y ahí la vas a poder conocer. Al final de cuentas, Jonás se avienta de la barca para que se calme la tormenta y un pez gigante se lo come, y ahí pasa 3 días reflexionando acerca de la voluntad de Dios, reflexionando de lo terco que él era. Le pide perdón a Dios, lo escupe el pez y al final de cuentas dice: ya te voy a obedecer, Señor. Pero yo quiero que le pongas atención a este versículo. Jonás 4:11 dice: Nínive tiene más de 120,000 habitantes que viven en obscuridad espiritual, sin mencionar todos los animales. ¿No debería yo de sentir lástima por esta gran ciudad? Jonás estaba enojado con Dios porque Dios le había mostrado su voluntad y Jonás no quería hacerlo. Era algo que le incomodaba, era injusto para él, era algo que no quería realizar. Y Dios lo que le está diciendo es: oye, el hecho de que tú estés enojado no te permite conocer mi corazón, no te permite conocer mi voluntad. ¿Acaso yo no voy a sentir lástima por esta gran ciudad? ¿Acaso yo no voy a tener misericordia por 120,000 personas? ¿No te das cuenta de mi corazón? ¿Por qué no te puedes dar cuenta de mi corazón? ¿Por qué estás enojado conmigo? Porque no quieres hacer lo que te pido. Muchas veces las personas le dan la espalda a Dios porque están enojados,
porque quizás se murió un familiar, que eso es algo muy doloroso, yo lo sé. Porque quizá perdieron el trabajo, porque quizá la vida no va como esperan. Y estamos enojados con Dios y le decimos, Señor, no, tú no entiendes mi vida, ¿por qué me está sucediendo lo que me sucede? No entiendes lo que estoy pasando, ¿por qué permites que me suceda esto? ¿Por qué quieres que yo viva esto? Y el Señor lo que nos está diciendo es, hey, el hecho de que tú estés enojado conmigo no te permite conocer mi corazón. Estás bloqueando el que tú conozcas mi voluntad, el que tú conozcas lo que yo deseo que hagas en esta circunstancia. Veíamos que los que corren al Señor, los que buscan al Señor, lo entienden todo. Pero tú y yo, cuando vivimos una tragedia, cuando la vida no va como esperamos y nos enojamos con Dios, no estamos buscando al Señor. Estamos bloqueando el poder conocerlo todo. Créeme que en algunas ocasiones en mi vida yo he estado enojado con Dios y no podía ver el panorama completo. Y en el momento en que me arrepentí le dije, Señor, discúlpame por estar enojado contigo. Yo no sé ni por qué estoy enojado contigo. La vida que vivimos es una vida donde hay Dios buenos y Dios malos. No significa que tú estés mandando maldición y maldad a mí. Discúlpame. En ese momento en que yo volví a buscarlo y quité el enojo que yo tenía, empecé a entender cosas que antes no entendía. Pero yo te quiero preguntar a ti, si tú estás, ¿por qué estás enojado con Dios número uno? Y si tú estás enojado con Dios, estás bloqueando el conocer su voluntad, estás bloqueando el conocer su corazón. Y eso es algo muy peligroso. La mayoría de las personas que cuando sienten un enojo y rechazan a Dios y bloquean el conocer su voluntad, cada día se alejan más y más y más y más y más hasta que llegan a un punto sin retorno. Y se encuentran perdidas sin poder regresar al Padre. No vivas enojado con Dios. Yo sé que la vida es difícil, yo sé que el año pasado fue muy duro, yo sé que circunstancias difíciles pasamos, pero es mejor que a pesar de pasar cosas difíciles, vayamos al corazón de Dios para conocer lo que está sucediendo y para saber cómo Él desea que tú y yo procedamos, a enojarnos con Él, rechazar lo que Él tiene para nosotros, bloquear nuestros oídos y no escuchar su voluntad. Es mejor cuando está Dios de nuestro lado que cuando estamos tú y yo peleando solos contra el mundo. Número 8, el pecado. Este es el último. El pecado bloquea el que tú puedas conocer la voluntad de Dios. Dice Isaías 59:2, sus pecados son sus pecados los que los han separado de Dios. A causa de esos pecados, Él también se alejó. Entonces, pecados recurrentes, no los pecados del pasado que tú ya pediste perdón por esos pecados y ya eres libre, no. Pecados recurrentes, los pecados que tú sigues haciendo constantemente y consciente. Eso te aleja de Dios, te aleja de conocer su voluntad. Y al final de cuentas Dios se aleja porque Dios no puede estar donde hay pecado. Y conozco muchas personas que a pesar de que conocen la verdad, deciden vivir sus vidas conforme a sus propias pasiones, deciden vivir sus vidas en pecado y eso los va a alejar de Dios. No conoces su voluntad, no vas a vivir su voluntad. El pecado también no permite que tú y yo podamos conocer la voluntad de Dios para nosotros. Pero somos libres en Cristo Jesús. Veíamos la semana pasada que Dios es el que nos da el deseo y el poder de hacer lo que a Él le agrada. Entonces, si tú eres una persona envuelta en pecado, hoy también es un día de libertad, pero tú tienes que decidirlo. Tú tienes que decidir, yo me deshago de esto, yo me deshago de este vicio, yo me deshago de estos pensamientos, yo me deshago de estos gustos, yo me deshago del pecado porque es Dios dándome el deseo y el poder para superarlo. Y Dios te da el deseo y el poder, lucha por ser libre. Tú eres libre en el nombre de Jesús. No permitas que el pecado siga obstruyendo el que tú conozcas y vivas la voluntad de Dios. 8 factores que bloquean el conocer la voluntad de Dios. Y te los voy a repetir rápidamente. Nuestra propia voluntad, la influencia de las demás personas, rechazar los principios de Dios, la incredulidad,
que nos sentimos indignos o culpables, el que no tengamos tiempo suficiente para Dios, que vivamos ocupados, el pecado también. El enojo contra Dios también es otro factor. Entonces yo sé que quizá tú te has identificado con alguno de estos factores y quiero decirte que tú tienes que ser libre de cada uno de ellos porque no te permiten vivir la voluntad de Dios. Si tú eres una persona que constantemente está viviendo dificultades y no ve los planes de Dios realizados para su vida y se siente frustrado, yo quiero que pienses en estos 8 factores. Quizá tú estás atorado en alguno de estos y no te permite abrir los ojos y conocer la voluntad de Dios y no, al final de cuentas no te permite vivir la voluntad de Dios. La semana pasada vimos 8 factores para descubrir la voluntad de Dios. Esta semana acabamos de descubrir 8 factores que no permiten que tú y yo la descubramos. Repásalos. Vive los 8 factores de la semana pasada. Rechaza los 8 factores de esta semana que obstruyen el que tú conozcas la voluntad de Dios. Y quiero para finalizar dejarte una promesa, una gran promesa para ti. La Biblia está llena de promesas para los que siguen y cumplen su voluntad. La Biblia está llena de bendiciones y de promesas para las personas que han aceptado obedecer la voluntad de Dios. Y lo que te voy a decir ahorita es una pequeñita, tú puedes encontrar un montón, pero fíjate lo que dice Salmos 37, 23 al 24. El Señor afirma los pasos del hombre cuando le agrada su modo de vivir, en otras palabras, cuando ese hombre vive la voluntad de Dios, obedece la voluntad de Dios. Podrá tropezar, pero no va a caer, porque el Señor lo sostiene de la mano. ¿Cuántos de ustedes desean que esta promesa se haga una realidad para su vida? El Señor afirma los pasos del hombre, cada paso que tú des, cada decisión que tú tomes, cada cosa que tú emprendas, cada situación que tú vivas, cada paso que tú des en tu caminar con Dios, en todas las áreas de tu vida, en tu área financiera, en tu área familiar, en tu área laboral, en todas las áreas. Dios va a firmar cada uno de esos pasos si tú sigues la voluntad de Dios, si tú obedeces la voluntad de Dios. Y dice, puede que tropieces, que yo sé que muchos de nosotros nos tropezamos y chiguas, me equivoqué y híjole, ay, pero dice que si tú y yo vivimos de una manera que le agrada a Dios, si tú y yo vivimos la voluntad de Dios, si tú y yo la creemos, la guardamos, la obedecemos, Él no va a permitir que tú y yo nos caigamos. Vamos a tropezar, pero no nos vamos a caer porque nos tiene de su mano. Esa es una promesa que yo deseo para mi vida. Esa es una promesa que yo deseo para mi vida. Es una promesa que se va a hacer realidad en las personas que han rechazado los 8 factores que vimos ahorita. La voluntad propia, la influencia de las demás personas, el rechazo a los principios de Dios, la incredulidad, el enojo con Dios, el pecado y todas las que vimos. Las personas que han rechazado eso van a vivir esta promesa. Y yo sé que esta promesa se va a hacer una realidad en tu vida porque tú eres una persona que desea vivir la voluntad de Dios. No importa si la conozcas, no importa si la entiendas, no importa si estés de acuerdo o no. Tú eres una persona comprometida en vivir la voluntad de Dios y Dios va a firmar tus pasos y no va a permitir que caigas en ningún área de tu vida porque nos sostiene con su mano. Él nos ama, recuerda que Él está comprometido con todo su plan. Y eso incluye que si tú y yo decidimos seguir cada paso que nos da, eso incluye que Él nos va a sostener con su mano y no va a permitir que nos caigamos, sino que va a firmar cada paso que demos. En el nombre de Jesús. Para finalizar, yo quiero orar. El día de hoy terminamos con esta serie, La Voluntad de Dios. Yo sé que ha sido de bendición para tu vida, ha sido de gran bendición para mi vida. Si no viste las sesiones pasadas, velas, no te las pierdas por nada para que te lleves la bendición completa. Y vamos a terminar orando. Gracias Dios por tu palabra. En tu palabra hay libertad, en tu palabra hay alegría, en tu palabra encontramos dirección, en tu palabra encontramos esperanza, en tu palabra nos muestras un futuro diferente. Gracias Dios por tu palabra. Gracias porque el día de hoy descubrimos todas las maneras que nosotros mismos permitimos para bloquear conocer tu voluntad.
Y yo declaro, Señor, en el nombre de Jesús, que todas las personas que han estado escuchando este mensaje, tú les das el deseo y el poder para seguir tu voluntad. Tú les das el deseo y el poder para rechazar estas 8 formas para desbloquear tu voluntad. Tú les das el deseo y el poder de obedecerte y al final de cuentas poder vivir tu voluntad, tus promesas, tus bendiciones. Todos nosotros que estamos aquí orando, Señor, que estamos escuchando tu palabra, somos libres el día de hoy de perseguir nuestra propia voluntad. Somos libres de la mala influencia de otras personas. Somos libres del enojo que a lo mejor sentimos. Somos libres de la culpabilidad, de sentirnos indignos. Somos libres de rechazarte. Somos libres de la incredulidad. Somos libres del pecado. Y somos libres para vivir tu voluntad. Y Señor, yo declaro sobre cada uno de nosotros que tú afirmas nuestros pies y no vas a permitir que caigamos porque nos sostienes con tu mano. En el nombre de Jesús. Hermanos, amigos, los quiero mucho y deseo de verdad con todo mi corazón que lo que aprendimos en toda esta serie lo lleven a la práctica. Y yo estoy seguro que pronto voy a escuchar testimonios de su vida. Van a decir, yo apliqué lo que vimos en la serie La Voluntad de Dios y el día de hoy estoy experimentando sus bendiciones y sus promesas. Lo sé. Vivan la voluntad de Dios. Dios les bendiga. Familia, muchas gracias por conectarte con nosotros. Al igual que tú, hemos disfrutado muchísimo el mensaje del día de hoy. Si es tu primera vez conectándote con nosotros, queremos que nos mandes un WhatsApp al número que aparece en pantalla porque queremos decirte cuál es el siguiente paso. En Monte Sión tenemos 2 programas, Punto de Partida y Reuniones por Zoom. Punto de Partida consta de 8 sesiones donde tú podrás ver más temas que ayudarán a fortalecer tu fe. Y Reuniones por Zoom, aquí podrás ver un tema cada semana haciendo amistad con diferentes personas. Si después de escuchar este mensaje tienes necesidad de que oremos por ti, mándanos un mensaje al WhatsApp que aparece en pantalla. En Monte Sión estamos seguros que si unimos nuestra fe, grandes cosas pueden suceder en tu vida. Si tú, algún familiar o algún amigo están atravesando por una situación difícil, en Monte Sión, que somos una iglesia de oración, estaremos contentos de orar por ti. Si te gustó muchísimo el mensaje del día de hoy y estás entusiasmado por volver a escuchar una palabra de Dios para tu vida, te recordamos que tenemos servicios en línea los miércoles a las 7 de la tarde y que nos vemos nuevamente aquí los domingos a las 10:30 de la mañana. También queremos invitarte a que nos sigas en nuestras redes sociales. Nos puedes buscar como Monte Sión Saltillo, ya sea en Facebook, Instagram o YouTube, la plataforma que más te guste. Búscanos y síguenos porque queremos compartir contigo todo el contenido nuevo que estaremos subiendo. Es un gusto poder saludarte, que Dios te bendiga y nos vemos pronto.